Bueno, bienvenidos a todos. Bienvenidos a Monseñor Paglia, que nos visita, juntamente con parte de su staff de la Pontificia Academia para la Vida. Bienvenido al señor Nuncio, también Monseñor Bochatey de la Conferencia Episcopal Argentina. He visto también otro obispo que estaba por aquí. Así que bienvenidos a todos ustedes, a los señores rectores, vicerrectores, decanos, directores de las diversas universidades, a todos ustedes que amablemente, profesores de nuestro equipo que vienen a participar. La jornada es bastante intensa, pero aprovechamos la venida de Monseñor Paglia para hacer la presentación que queremos y le hemos robado 5 minutos para que pueda entregar él está trabajando ya desde el año 2019 y nosotros nos hemos sumado como Instituto de Bioética a una iniciativa de unir la ética a la inteligencia artificial. De hecho, hemos desarrollado con la doctora María Isabel Iñigo Petralanda un área específica dentro del Instituto de Bioética que se encarga de gobernanza de datos e inteligencia artificial. Monseñor Paglia lo mencionó como la algorética, reuniendo el algoritmo con la ética. Esta asociación que tenemos con esta iniciativa de la Santa Sede no queda solo en palabras, sino que a partir de lo que la doctora Iñigo Petralanda ha llevado adelante, se concreta en cosas bien específicas como este curso que acabamos de brindar juntamente con la unidad de ingeniería. Por favor, doctora. Muy buenas tardes. Los saludamos muy afectuosamente desde todo el equipo del Instituto de Bioética de la Universidad Católica Argentina. Hoy celebramos esta posibilidad de encuentro donde también estamos en comunión con el proyecto llevado a cabo desde el 2019, previo a la pandemia, y 2020, en la Pontificia Academia por la Vida, por un movimiento, una coalición muy interesante que se llama ROMCOALS y que se perfecciona en una coalición con una entidad legal que es la Fundación Renaissance. En ese proyecto, el Instituto de Bioética de la Universidad Católica Argentina adhirió los principios de una inteligencia artificial, se las resumo, centrado en la persona. Es decir, una tecnología al servicio de la persona. Desde que investigamos hasta que accedemos, va a haber un diseño donde la persona es el fin y la razón primera de esa tecnología. Nuestro logro, porque es un logro de todos los docentes y del Comité de Ética de Investigación, pero de todos los docentes que participan dentro de la maestría y profesores asociados, de formar y extender estas nociones de una ética al servicio de las personas. Y por suerte, tenemos dentro de esta casa la Universidad de Ingeniería y UCATEC, que llevaron a cabo un curso de inteligencia artificial en diagnóstico por imágenes, una tecnología modelada por datos que permite tomar una buena decisión diagnóstica. Esto se transformó en uno de los tantos hitos que nosotros tenemos dentro de los que son las labores del instituto de capacitación y de generar bienes digitales. Yo voy a permitirme hacer pasar a Ricardo Di Pasquale, el ingeniero Ricardo Di Pasquale, y a Monseñor Vincenzo Paglia, para que por favor pase a entregar los diplomas a nuestro director. Vincenzo Paglia. Muchas gracias Ricardo por la iniciativa, porque esto es una iniciativa transdisciplinar. Usted se va a enojar conmigo, pero necesitamos de su amable presencia, porque hay 5 más, por lo menos, que van a querer recibir el diploma de sus manos. Por favor, por favor. Y vamos a entregárselo ahora a Pablo Negro. Pablo Negro es un experto en inteligencia artificial, en datos,
Y Pablo, además de que es una persona como Ricardo, fabulosa, muy simpática, una cualidad de la inteligencia, nos habló del explainability en el curso, algo que también lo propuso la PAV en Roma en el 2020. Por favor, ingeniero Pablo Negro. Gracias. Soledad Represa, no sé si se encuentra Soledad. Soledad es un placer verte, otra docente maravillosa del curso de Inteligencia Artificial en Diagnóstico por Imágenes. Gracias, Soledad, por todo lo recibido. Monseñor Vincenzo Paglia, Soledad. Manuela Bulló, tal vez no llegó, prometemos. Karina Quintero Rodríguez. Karina es alumna, una excelentísima alumna, la doctora Karina Quintero, profesional de diagnóstico por imágenes que se formó en el curso de Inteligencia Artificial en Diagnóstico por Imágenes. Claudia Cermeno es la otra profesional radióloga que también se formó en el curso de Inteligencia Artificial en Diagnóstico por Imágenes. Alejandra Janet Prati, que no sé si... Ahí está Alejandra. Y vamos a sacarnos una foto, Padre Rubén, acá. Muy bien. Bueno, el Padre Rubén es quien ha promovido muy activamente esta cuestión transdisciplinar en el Instituto de Bioética, con lo cual yo propongo... Nosotros tenemos una inteligencia natural. Es muy importante. Bueno, muchas gracias. Gracias, María Isabel. No, por favor. Esto es nuestro. Ok. Bueno, procedemos ahora a la charla que tenemos preparada sobre el tema muy interesante, con el tema de poner al anciano en el centro del corazón de la atención de las personas. Voy a pedirle por favor al primer presentador, que es Monseñor Bochatey, que se acerque al estrado para hacer una introducción a este tema. Monseñor Bochatey es miembro de esta casa de estudios, sí, miembro de esta casa de estudios. Él es obispo auxiliar de La Plata, durante muchos años formó parte de la Pontificia Academia para la Vida. Es secretario de la Conferencia Episcopal Argentina, tiene muchísimo trabajo, pero por el cariño que tiene al instituto, del cual fue director durante 10 años, y la amistad que lo une con Monseñor Paglia, nos ha concedido poder hacer esta presentación. Muchas gracias, Monseñor. Muy buenas tardes a todos. ¿Se escucha? Y muchísimas gracias por la invitación a iniciar este curso, este seminario, esta jornada sobre la ancianidad. La verdad que al principio me preocupó un poquito porque me habían elegido, ¿no es cierto? Sin duda, como lo dice el título de esta conferencia, una catequesis sobre la persona de la tercera edad, es ya revolucionario. Dentro de aquel hagan lío que dijo el Papa Francisco al inicio de su pontificado, él nos ha hecho hacer lío también, renovando la existencia y el crecimiento y la valoración de la persona en la tercera edad. Cuando Jesús en el Evangelio dijo, estaré con ustedes
todo el tiempo, hasta el último tiempo, nunca lo relacionamos con nuestra edad cronológica, sino contra el fin del mundo, a lo mejor contra una visión más escatológica. Sin embargo, me gusta tomar esa frase para nuestra propia vida, donde el anciano o la persona de tercera edad a veces pierde espacios, pierde, los que nos hemos jubilado, sabés lo que significa el paso a la jubilación, a veces también podemos perder esa integración en ámbitos sociales, además de perder algunas cosas dinámicas, biológicas propias, pero sabiendo que no somos enfermos, que no somos algo patológico, sino que sencillamente es la ley de la vida, es la realidad de la vida. Una vida acompañada por la misma voluntad de Dios, ¿no? Dios con nosotros hasta el último día. Yo estoy contigo todos los días de tu vida. Y yo creo que ese es un punto fundamental para poder comprender todo lo que queramos decir de la catequesis de la ancianidad. ¿Por qué? Porque por más que los hombres, la sociedad, las instituciones abandonen, discriminen, olviden, tengan dificultades para la convivencia con la persona de tercera edad, tenemos la certeza teológica, si se quiere, esa palabra que parece que no podemos usarla más, pero que vale la pena recordarla, ontológicamente, una unidad con Dios, una unidad con el Señor en nuestra vida. Aquella gracia bautismal que nos hizo hijos nos mantiene en una relación con este Padre bueno del cielo en forma plena y en forma total. Con la ancianidad vendrán también momentos de sufrimientos, de carencias, de dificultades, pero todo viene también transformado, puede ser transformado también en esa gracia de Dios. Y yo creo que este es un poco el valor, si quieren, al principio teológico, que más nos puede convencer. No solo que en la Escritura muchas veces se desea una larga ancianidad, se bendice a los ancianos, se valora a los ancianos en el pueblo de Israel, ¿verdad? Tenían su peso, su valor. No solo eso, sino que eso es así porque Dios lo ha querido y porque tenemos ese vínculo de filiación con el Padre. Por otro lado, esta presencia teológica, de gracia existencial, a veces necesita ser convalidada, diríamos así, o por lo menos manifestada con ayudas humanas. No solo que el anciano necesita a veces ser ayudado, sino que sabemos muy bien cómo la ancianidad puede ayudar, puede colaborar. Y esto es muy importante. No sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí me ha pasado más de una vez visitando alguna escuela en mi diócesis y ver a una señora con una motito, venir a buscar a los chicos, y le digo, ¿sos la mamá? No, yo soy la abuela, ¿no es cierto?, que viene en moto a buscar en la motito en el barrio, a buscar a su nietito a la escuela, ¿no es cierto? O sea, también esta presencia, esta ayuda, incluso en lo social económico, recién se hacía un poquito referencia a eso, en la vida de hoy, muchas familias jóvenes o familias precarias o de una estructura muy frágil no tienen puntos de referencia seguros. Se alquilan casas, se mudan de barrio, se pasan a la casa del pariente, a lo que consiguieron, y a veces el único punto de referencia seguro es la casa de los abuelos. Ahí el nieto sabe que está la casa de la abuela, la casa del abuelo, y sabe que es el lugar seguro. Conoce dónde la abuela esconde los caramelos o las galletitas que le gustan, o le prepara la comidita, ¿no es cierto? Y es el punto de referencia. Y cuando uno habla con los adolescentes hoy, muchas veces surge primero la figura del abuelo, de la abuela, de la tía, que es la de los mismos padres, ¿no? Y esto también es un signo social y económico muy particular que tenemos que tener en cuenta y que desde la perspectiva de familia toma un rol que si bien siempre estuvo, siempre dijimos que las abuelas transmitían la fe, enseñaban las oraciones a los nietos, hoy es mucho más estructural, es una presencia firme. Ellos saben que a lo mejor un día tienen que dormir lo del papá, un día lo de mamá, pero donde seguro tienen su lugar es en la casa de los abuelos, ¿no? Y eso es un punto muy importante también para rescatar y convencer en la tercera edad que esto se hace como un sentido también de mensajeros. Nosotros hemos hablado mucho, después de Aparecida, del discípulo misionero, que el anciano no deja de tenerlo como rol.
Es más, ese discípulo misionero del mensaje. A lo mejor no puede ir a hacer grandes actividades misioneras, pero sí una presencia de testimonio, de riqueza, de lo que los rostros familiares, hablamos mucho nosotros al hablar del pueblo de Dios de los rostros, el rostro familiar que se puede encontrar con la certeza, con una vida vivida, una vida que da testimonio como es la tercera edad. Yo me alegro mucho de estas jornadas y poder tenerlo acá, Monseñor Paglia, que es un pionero de la tercera edad, no porque la tenga, que está por llegar algún día, sino porque fue de los primeros que tomó este desafío de parte del magisterio también del Papa Francisco y lo pudo ir canalizando y dándole toda una forma también de reflexión, no diré solo académica, sino vivencial, existencial a partir de una fundamentación. Mi rol es de pocos minutos y de abrir estas jornadas que realmente creo que son y serán de referencia para la vida de nuestra universidad a partir de hoy. Muchas gracias, gracias también al señor Nuncio por su presencia. Gracias. Gracias. Estamos en una universidad, nos manejamos con datos duros y le hemos pedido a la doctora en psicología Solange Rodríguez Espíndola, que es investigadora y coordinadora del programa sobre capital humano y bienestar del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica, docente de grado y posgrado, autora de más de 50 publicaciones académicas. Le hemos pedido que nos acerque, ya que hay un observatorio sobre la cuestión de la tercera edad que se desarrolla aquí en Argentina y que está coordinado por ella y un equipo. Así que muchísimas gracias. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por darnos este espacio y poder contar parte de todo el trabajo que hacemos. Junto con Carolina preparamos una presentación que va a mostrar la realidad hasta los datos que tenemos relevados, que es el año 2022. En este momento la encuesta está en campo, así que datos 23 no tenemos. Pero estos datos que ponen en evidencia la situación de las personas mayores en el área urbana de la Argentina. Vamos a centrarnos en aspectos económicos y sanitarios específicamente, y dentro de lo que nosotros queremos enmarcar también es la situación actual de las personas mayores de 60 años en nuestro país, en nuestro contexto latinoamericano, y de alguna manera en esta situación que en Argentina entre el 10 y 19% es una población que está también representada por personas mayores, y lo que sería la población de más edad también representa un espacio y una cantidad de población que representa cada vez más la intensidad de pensar en políticas públicas y una intervención a esta población para brindar la asistencia y necesidades que está atravesando. Dentro de lo que vamos a ver, voy a pasarlo muy rápido, pero vamos a ver 3 ejes: subsistencia económica de los hogares con personas mayores, comportamientos económicos asociados a la salud y condición y acceso a la salud. Dentro de cada uno de estos aspectos vamos a ver de manera desagregada, pasa Carito, de manera desagregada lo que serían aspectos relativos a condiciones individuales, como es la edad, el sexo, el nivel educativo, y aspectos referidos a condiciones estructurales, como son el nivel socioeconómico, la pobreza por ingresos del hogar, la zona del aglomerado urbano en el que se encuentra la persona residente y el tipo de hogar en el que se encuentra. Como tipo de hogar, digo, para también marcar un poco esta diferencia, nosotros creamos una categoría que serían las personas mayores que viven solas, que serían los hogares unipersonales, los hogares que serían multipersonales puros, que son personas mayores que viven juntas de más de 60 años, y hogares multipersonales mixtos donde hay una integración de personas viviendo juntas de distintas generaciones, sobre todo mayores de 60 y menores de 60.
Bueno, en el eje temporal que estuvimos analizando desde el año 2017 a 2022, pudimos observar que desde la estructura de la pobreza multidimensional, marcada por carencias de derechos y carencias que hacen a la condición no solo económica, sino también ambiental, educativa y en salud de las personas mayores se encuentran en una mejor posición de lo que serían las personas sub 60 y sub 18. Sabemos que en hogares donde hay menores es donde las carencias son mayores, pero las personas mayores, comparativamente hablando, lo que encontramos es una menor proporción de personas que se encuentran en situación de carencias, de 2 o más carencias en función de pobreza multidimensional. Cuando vemos estos datos en función de características individuales y características estructurales, lo que observamos es que las personas sub 60 son las que se encuentran en peor situación y las que no han finalizado sus estudios secundarios o las que viven con personas sub 60 y quienes residen en el área del conurbano bonaerense. Sobre todo en esta cuestión también nos parece interesante esto de con quién vive la persona mayor, las estrategias de los hogares que viven con personas mayores o que son multigeneracionales y sobre todo el que vive solo. Esas características es súper interesante de notar. Respecto a la insuficiencia de ingresos, personas que dicen que no les alcanza para vivir y con la que consideran que están teniendo un ingreso por debajo de sus necesidades básicas. En este sentido, lo que encontramos también es una situación de diferencia de respecto a las personas mayores y las personas hogares con personas mayores, siendo las personas en hogares, los hogares con personas mayores donde tienen menores carencias comparativamente hablando. Pero lo que sí observamos también es que es un indicador que en los últimos 3 años ha tenido cierta tendencia estable, sobre todo en las personas en hogares que hay personas mayores. Respecto a las diferencias individuales y estructurales, aquí vemos fuertemente asociado lo que sería condiciones económicas y una característica también en estos hogares unipersonales y en hogares multipersonales mixtos, es decir, los intergeneracionales, donde la situación de insuficiencia de ingresos es mayormente marcada, fuertemente ligado con la pobreza. Igualmente digo, porque volver un poquito para atrás, es interesante ver que incluso en las personas que no son pobres y en los estratos medios altos mencionan esto de no contar con los ingresos suficientes. Con respecto al acceso a una vivienda digna, el espacio socioresidencial habitacional en el que están nuestras personas mayores, comparativamente hablando otra vez, están mejor posicionados que hogares que tienen integrantes sub 60 o sub 18, en su mayoría con niños. Y lo que vemos también es un indicador que se ha mantenido cuasi estable a lo largo de este periodo temporal. Al mirar las diferencias nos encontramos otra vez como las personas que viven en hogares compartidos entre distintas generaciones, el acceso a una vivienda digna es donde hay mayor déficit, en lo que serían también personas que no han concluido sus estudios secundarios, en personas de estrato socioeconómico muy bajo, en las personas pobres y sobre todo en el área del conurbano bonaerense. Respecto a comportamientos económicos asociados a la salud, aquí vamos a ver la inseguridad alimentaria, comparativamente hablando en estas personas mayores con respecto a los que son sub 60. Este indicador, otra vez, si bien marca una diferencia respecto a los que son los grupos de menor edad, lo que notamos es que en el periodo 2022, ¿sí?, alcanza valores similares a momentos prepandémicos y en momentos donde fue el 2020 y 2021 es donde se observó que hubo una disminución en estos valores comparativamente hablando con el aumento que tuvieron
las personas sub-60, ¿no? Cuando vemos las características de inseguridad alimentaria, otra de las cosas que se observan en función de las características individuales y estructurales, bueno, como otra vez la reducción de comida está fuertemente asociada a un nivel socioeconómico y a la pobreza, que en las personas de 75 años y más, con estudios completos y los que residen en Cava tienen menos privación de alimentos, ¿sí? Y que los adultos mayores que viven con otros son los más expuestos a lo que sería la inseguridad alimentaria. Esto también se ha observado cuando hay menores en el hogar, los adultos resignan su propia alimentación o ración para que los menores puedan alimentarse, ¿no? Esto son estrategias también de algunos hogares y sobre todo donde hay personas mayores. Bueno, que por dificultades económicas no han podido acceder a medicamentos o han dejado de comprar medicamentos. Pudimos observar cómo también hubo una diferencia en situación de pandemia, sobre todo comparativamente hablando con los que serían los sub-60, y si bien estas características fueron notoriamente distintas en situación de pandemia, alcanzan ahora, en el año 2022, el valor más alto en personas mayores de toda la serie. Cuando lo vemos por condiciones individuales, podemos ver otra vez fuertemente asociado a la condición del estudio, a personas de entre 60 y 74 años, mayormente, no así en las personas de 75 y más, asociado también a las mujeres, asociado a la pobreza y a condiciones socioeconómicas bajas. Con respecto a la atención médica, haber dejado de asistir al médico por cuestiones económicas, también observamos cómo hubo un efecto pandemia que disminuye el déficit y otra vez vuelve a posicionarse en un valor elevado en momento pospandémico en lo que mencionan las personas mayores. Estos datos también marcan una diferencia notoria y casi al 50% de las personas pobres el no acceder a una consulta médica. Esta consulta además mayormente deteriorada en personas que no tienen un estudio secundario terminado, asociado a lo que son también hogares multipersonales mixtos, es decir, multigeneracionales, con una notoria diferenciación con los que viven solos. Y sobre todo también en el área del conurbano bonaerense, a diferencia de Ciudad de Buenos Aires, que prácticamente no tiene incidencia de estas cuestiones en las personas mayores. Y la sección 3, ya llegando a esta última sección, lo que serían las condiciones de la salud, les preguntamos a nuestros encuestados cómo consideran su estado de salud y en una situación de escala ellos mencionan los que se perciben con problemas graves o crónicos o graves problemas de salud. Y estas personas fueron las que comparativamente también marcaron mayores diferencias con respecto a los sub-60, ¿sí? Ya identificando un estado de salud diferenciado y mayormente asociado a lo que serían las personas mayores. Este dato, si nosotros vemos a lo largo de esta serie en estudio, lo vemos que en el año 2022 también se posiciona en valores previos a pandemia y alcanzando el valor más alto de la serie. Estos aspectos diferenciados según condiciones individuales también pudimos observar que está asociado a peores condiciones socioeconómicas, a la pobreza, a no tener un estudio secundario completo, especialmente en personas de mayor edad y en mujeres. Otra de las características también interesantes a diferenciar en los hogares multipersonales mixtos y en los multipersonales puros no tienen
un indicador tan alto como sí los unipersonales. Es decir, acá sí está asociado la percepción de malestar en salud a vivir solo. Con respecto al malestar psicológico, evaluamos sintomatología ansiosa y depresiva, que de esta manera se compone el indicador. Y dentro de estas características, otra vez notamos cómo, si bien casi no hay diferencias entre en los grupos de personas mayores y los sub-60, sí en el último periodo temporal encontramos los valores más altos de la serie. Estos son datos que también nos pudieron acercar los informes que preparamos este año. Llamativamente, 1 de cada 4 personas está diciendo que se siente triste, desanimado, angustiado y que hay alta sintomatología ansiosa y depresiva. Respecto a los datos, según características individuales, otra vez, la asociación fuertemente con características económicas y de pobreza, aspectos relacionados también con los hogares que comparten entre distintas generaciones, en las mujeres y en las personas que no han terminado el nivel secundario. No haber accedido a una consulta médica es otro de los indicadores. Quienes hicieron el control periódico anual, por lo menos una vez al año, nos encontramos con un indicador que tuvo una alteración súper importante en el momento de la pandemia, cuando el acceso a la atención en salud estaba solamente adjudicado a lo que eran cuestiones de COVID-19 y que eso se siguió en el año 2021 con mayor tendencia a no realizar una consulta periódica anual. Sin embargo, en el 2022, en personas mayores, desciende este indicador al 22,3%, aunque sigue siendo un indicador alto respecto a lo que es la serie en estudio. Estas características, otra vez, fuertemente asociadas a estratos socioeconómicos bajos, en especial también al área del conurbano bonaerense, a los hogares donde también están residiendo estos adultos mayores con respecto a personas sub-60 y a las personas que tienen entre 60 y 74 años y son varones, son los que menos consulta han realizado. Bueno, esto también asociado también a la accesibilidad a la atención médica, evaluamos la espera de más de 2 meses para la atención con turno con especialistas, una situación que, la sabemos, está marcada por cuestiones propias de pandemia o de un colapso en el sistema de salud, pero que se viene demostrando a lo largo de estos años en estudio, alcanzando valores, como ustedes pueden ver, mayores en las personas mayores que en los sub-60 y sobre todo alcanzando a que podemos observar acá que 1 de cada 4 personas mayores esperó más de 2 meses para ser atendido por un especialista en el año 2022. Estas diferencias, otra vez, marcadas y asociadas a hogares multipersonales mixtos, a lo que sería vivir en el área del conurbano bonaerense, a ser pobre o tener una condición socioeconómica más vulnerable, a las personas también asociadas con entre 60 y 74 años y sobre todo en las mujeres. De alguna manera nosotros tenemos esta ficha que es lo que hace a la evaluación de la encuesta y lo que tenemos también son datos disponibles a través de nuestros informes. Pasa a la siguiente. Y estamos también desde nuestra página con el acceso a más información porque esto fue un detalle resumido de todo lo que hacemos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Rodríguez Espíndola y el equipo que trabajan, como ustedes ven, con mucha seriedad, con datos bien duros, pero que nos muestran dónde estamos parados. Quiero invitar ahora a la doctora Lina Grasso, coordinadora del área de investigación sobre personas ancianas de la Facultad de Psicología, que es otra de las áreas
La unidad de psicología y psicopedagogía tiene un ámbito propio de una línea de investigación sobre deterioro cognitivo y prevención. Bueno, buenas tardes, gracias por la invitación. La verdad que me siento muy contenta de poder participar, Monseñor Paglia. Yo voy a hacer una presentación muy breve, muy acotada, con el propósito de resumir de una manera muy concisa la línea de investigación que llevamos adelante en el Centro de Investigaciones de Psicología y Psicopedagogía, y que en vista del envejecimiento poblacional actual adquiere una relevancia muy creciente, sobre todo el tema del deterioro cognitivo en los adultos mayores. Yo no traje presentación, estoy al modo digital, analógico, con papelito para ser breve. Bueno, voy a solamente hacer una mención a dos informes muy sintéticos que preparé especialmente para Monseñor Paglia. Uno de ellos resalta avances de las investigaciones que hacemos en el CIP, en el Centro de Investigaciones de Psicología y Psicopedagogía, que oportunamente, en función de la convocatoria que hizo el rector, atendiendo a la problemática del envejecimiento poblacional y la importancia que tenía abordar investigaciones sobre esta temática, el exdirector del centro, el doctor Rosselli, elaboró un plan, un proyecto que lo llamamos ad hoc, un programa de investigaciones ad hoc, en el cual todos los investigadores del CIP propusieron temáticas dentro de las áreas que ellos trabajaban, investigaciones relacionadas con adultos mayores. Fueron 12 proyectos que se plantearon para ser realizados entre 2019 y 2022. Lamentablemente, entre medios de ese tiempo ocurrió la pandemia y muchos de esos proyectos no se pudieron llevar adelante, pero otros sí. Y bueno, en uno de estos documentos va a estar humildemente, ¿no?, cuáles son los proyectos y las publicaciones que hasta el momento estamos haciendo. El segundo de los informes que le voy a entregar tiene que ver con la línea de investigación que está a mi cargo sobre deterioro cognitivo en adultos mayores, en especial sobre la evaluación dinámica como un método para el diagnóstico y el diseño de intervenciones, en la cual vengo trabajando junto con un grupo de becarios desde el año 2011, y en la cual estudiamos la relación entre el envejecimiento y las alteraciones cognitivas vinculadas con la patología. Además de estudiar la patología, por ejemplo, la demencia del tipo Alzheimer, la demencia en la enfermedad de Parkinson, también estudiamos el deterioro cognitivo leve, que es una entidad intermedia que nos da la pauta y la alarma para poder intervenir tempranamente. No todas las personas que tienen deterioro cognitivo leve van a evolucionar una demencia, y eso también nos hace focalizarnos en aquellos factores que pueden ser, digamos, para prevenir ese deterioro. Entonces, en este informe le voy a entregar listado, digamos, de las investigaciones que estamos haciendo, donde estudiamos los aspectos psicológicos, médicos, emocionales y espirituales a lo largo del curso de la vida. Básicamente estudiamos cómo evaluar y estimular la plasticidad cognitiva, diseñar intervenciones personalizadas, identificar factores de riesgo y explorar factores protectores del envejecimiento saludable. Es decir, no solamente pensar en lo patológico, sino también en prevenir la expresión de las patologías o digamos, el deterioro cognitivo. La temática de la exposición que me propuso el padre Revelo tiene que ver con los aspectos éticos, y yo quise llevarlo primero que nada a lo que es mi campo de acción, que es la investigación. Hay algunos aspectos generales que supongo que todos conocen, que tiene que ver con respetar la privacidad y confidencialidad de los datos, la inclusión equitativa de los participantes dentro de lo que son las investigaciones, aun cuando tienen deterioro cognitivo leve, tener en cuenta
esta temática cuando uno hace una investigación con personas mayores. Los beneficios terapéuticos es uno de los desafíos, es decir, si la investigación tiene en cuenta intervenciones o evaluaciones que pueden ser beneficiosas para los participantes. A veces el dilema que surge es si a todos los participantes o algunos de los participantes acceden a esos beneficios, los famosos grupos de control, ¿no? Que bueno, son temas que entiendo que están en todos, pero en los adultos mayores, por estas condiciones a veces de disminución, a veces adquieren una relevancia diferente, ¿no? Y otros aspectos que son más específicos dentro de lo que nosotros hemos observado cuando hacemos investigación con personas con deterioro cognitivo, tiene que ver con el consentimiento informado, la toma de decisiones autónomas, que no siempre una persona está con todas sus facultades cognitivas para poder garantizarle que a los participantes que están comprendiendo los objetivos de la investigación, los procedimientos involucrados, y que bueno, a veces se solucionan con la presencia de un familiar, pero que no se pueden dejar de lado de incluir qué comprende esa persona, ¿no?, cuando está participando. Entonces nos parece uno de esos dilemas éticos a tener en cuenta. Respecto de la divulgación de los resultados, también nos parece importante tener en cuenta que esos resultados pueden tener implicancias para la salud o la calidad de vida de las personas, hacer mucho énfasis en esas consecuencias que puede tener dar un resultado de una investigación o de una intervención con una persona en una investigación. Y bueno, la dignidad, el respeto y la autonomía disminuida en las personas mayores, a veces con deterioro cognitivo y sin deterioro, hace que es muy importante tener en cuenta este aspecto para en todas las etapas de la investigación tratar y respetar este aspecto, ¿no?, de la persona, evitar la estigmatización, la discriminación basada en la edad o el estado cognitivo. Y cuando están las personas mayores con un deterioro cognitivo y aún más cuando hay una demencia, tener mucha precaución en este respeto a la disminución de la autonomía para proteger el bienestar al realizar la investigación. Bien, en este sentido nosotros como línea de investigación no solamente nos planteamos generar conocimiento, sino que también en la acción de la investigación aspiramos a mejorar la vida de las personas mayores, en la acción de la investigación. Para nosotros no está escindido, sabemos que nuestra intervención genera algo en el otro. Bien, para concluir, solamente un reconocimiento especial al equipo de profesionales, de becarios de investigación que acá están presentes, quienes no solamente cumplen la obligación para la cual tienen su beca, realizan su doctorado, sino que también desempeñan actividades de docencia, actividades de extensión, donde a veces justamente después de realizar una toma de datos, realizamos una charla de prevención para dar algo de todo esto, hacer la devolución que podemos, que puede servirle a una persona justamente para prevenir y para tomar mejores decisiones en cómo envejecer. Y bueno, y que son personas que este equipo de investigación tiene una gran dedicación y una excelente calidad profesional y calidad humana. Así que bueno, eso. Y en este acto le entrego el documento. Bueno, como ve, Monseñor Paglia, la Universidad Católica Argentina es muy inquieta en sus investigaciones, muy plural en su participación, incluye a los estudiantes, gente que se prepara siempre con un contenido social. Nos importa mucho poner en el centro a la persona. Voy a invitar ahora a la doctora Nunziata Cormoretto. Ella es investigadora de la Pontificia Academia para la Vida. Se ha dedicado particularmente, él se le ha encargado y lo ha llevado con gran éxito adelante, todo el tema de palliative care, cuidados paliativos, como una alternativa cristiana
de rescate de la persona, de valoración de la persona, frente a alternativas como la eutanasia. Proponer caminos de cuidados paliativos mantiene el respeto por la vida y acompaña a la persona en la fase terminal de su existencia con la dignidad que merece. Muchísimas gracias, doctora Cormoreto. A usted la palabra. ¿Puedo hablar de aquí? Sí. Muchas gracias, Padre Rubén. Muchas gracias por la presentación y también por haber promovido ese evento. Y quiero decir que para mí es verdaderamente un gusto estar aquí en Argentina, es mi primera vez, y estar también en esa universidad y encontrar en su propio lugar personas queridas, muy queridas desde cuando yo era estudiante en el doctorado en la Universidad, doctorado de bioética en la Universidad Católica del Sagrado Corazón en Roma, el Padre Alberto, el Padre Rubén mismo, y también amigos más recientes como Graciela Moya, aquí está, y Leo Pucheta también, y que nos ayudaron muchísimo en desarrollar ese evento. Y quiero agradecer verdaderamente a todo el Instituto de Bioética por su compromiso, su dedicación, y un agradecimiento a todos los participantes y a las autoridades. Y mi tarea es la de presentar muy brevemente la Pontificia Academia para la Vida y sobre todo nuestro proyecto PalLife sobre los cuidados paliativos. Es el proyecto bajo el cual la Academia recientemente está desarrollando sus actividades sobre cuidados paliativos, la fragilidad del final de la vida y de la ancianidad, que es el corazón de lo que nos contará Monseñor Paglia. Y esa imagen que está aquí en la primera slide no es una imagen tomada de internet, sino que es una imagen propiedad de la Pontificia Academia para la Vida, podemos decirlo así, presidente, porque nos hemos apropiado, no, porque es es la imagen, un cuadro que un pintor, Di Stasio, pintó después de haber leído el primero de una larga lista de libros que Monseñor Paglia está escribiendo, era Hermana Muerte, y luego seguieron muchos otros libros, pero ese pintor quedó muy impresionado por ese volumen y quiso pintar ese cuadro que ahora se encuentra en la Pontificia Academia para la Vida y que se volvió a ser un poco la imagen, símbolo de nuestro proyecto PalLife y acompaña nuestras presentaciones sobre el PalLife. Muy brevemente os digo que la Academia para la Vida, ellos a lo mejor ya lo saben, fue establecida por el Papa Juan Pablo II en el año 1994 y es una oficina del Vaticano que se encarga de estudiar los temas relacionados con la promoción de la vida y la dignidad de la persona humana. Recientemente, esa actividad ha sido muy apoyada por el Papa Francisco, que en el año 2019, con ocasión del 25º aniversario de su institución, dedicó a la Academia la Carta Humana Communitas, la comunidad humana, para la promoción de un humanismo de fraternidad y solidaridad entre personas y gentes. Una breve citación que creo ayuda a comprender más la finalidad y el marco de nuestro viaje aquí en Argentina. El Papa en la Humana Communitas escribió: ser miembros del único género humano exige un enfoque global y nos pide a todos que abordemos las cuestiones que surgen en el diálogo entre las diferentes culturas y sociedades que están cada vez más estrechamente relacionadas en el mundo de hoy. Ojalá la Academia para la Vida sea un lugar lleno de valentía de esta interacción y este diálogo al servicio del bien de todos. Para cumplir
Con esa finalidad, la Academia se apoya a miembros elegidos, expertos pertenecientes a diferentes nacionalidades, culturas y religiones, y fomentando un criterio de interdisciplinariedad. Ya antes de la Carta Humana Communitas, el Papa Francisco nos había dirigido otras importantes palabras que, de hecho, impulsaron el nacimiento del proyecto PALLIFE. Era el año 2015, estábamos en la audiencia que el Santo Padre nos concede con ocasión de la plenaria de los miembros que la Academia celebra cada año, y el Papa nos dirigió las siguientes palabras. Los cuidados paliativos son expresión de la actitud propiamente humana de cuidarse unos a otros, especialmente a quien sufre. Testimonian que la persona humana es siempre valiosa, aunque esté marcada por la ancianidad y la enfermedad. Por lo tanto, aprecio vuestro compromiso científico y cultural para garantizar que los cuidados paliativos puedan llegar a todos los que los necesitan. Animo a los profesionales y a los estudiantes, aquí estamos en una universidad, a especializarse en este tipo de asistencia, que no tiene menos valor por el hecho de que nos salva la vida. Los cuidados paliativos realizan algo igualmente importante, valoran a la persona. Para cumplir con esas palabras del Papa y con el fin de mejorar la atención clínica y espiritual del enfermo terminal, la Pontificia Academia para la Vida lanzó ya en el año 2017 el proyecto PALLIFE, basado en un grupo de estudio internacional que puede apoyarle en iniciativas para desarrollar y difundir los cuidados paliativos en el mundo y promover una cultura y actitudes de acogida de la muerte y de cuidado de los moribundos. A través del proyecto PALLIFE, la Academia espera promover una mayor sensibilidad de las entidades eclesiales, conferencias episcopales, órdenes religiosas, asociaciones de laicos, universidades de inspiración católica, antes la necesidad de desarrollar unos buenos cuidados paliativos en las diferentes áreas del mundo. Espera también estimular la atención de las entidades sociales y culturales extraeclesiales, actuar como interlocutor con instituciones académicas y organismos científicos en la promoción de los cuidados paliativos y fomentar el diálogo y la cooperación entre las diferentes partes sociales, incluso el diálogo ecuménico e interreligioso. Pensamos que todo eso sea posible porque la valorización de las relaciones humanas, el enfoque holístico para los enfermos, el control optimizado de los síntomas físicos y psíquicos, así como también el cuidado del sufrimiento espiritual y existencial, hacen del enfoque paliativo un valor reconocible y apreciable en todas las culturas. El proyecto elaboró un libro blanco que podéis ver aquí y que acaba de llegar en varias copias, llegó hoy milagrosamente, podemos decir, o gracias al esfuerzo inmenso del Instituto de Bioética. Y así que todos los que estén interesados por su actividad clínica, por investigación, por actividades apostólicas en la comunidad, pueden tomarlo y pedírselo al Instituto de Bioética. Ese libro blanco es una herramienta destinada a identificar a las partes interesadas y las recomendaciones para promover la difusión de unos cuidados paliativos de buena calidad en todo el mundo. Actualmente el libro blanco está escrito en inglés y se ha traducido al italiano, alemán, francés y español. En el marco del proyecto PALLIFE también se llevaron a cabo varias iniciativas interconfesionales e interreligiosas. Podemos destacar algunas declaraciones conjuntas firmadas por la Iglesia Metodista y la Pontificia Academia para la Vida, otra firmada por la World Innovation Summit for Health de la Fundación Qatar y la Academia para la Vida, y un position paper que podéis ver aquí of the Abrahamic Monotheistic Religions on Matters Concerning the End of
of Life, que se firmó en la Ciudad del Vaticano por exponentes de las 3 religiones abrámicas en la presencia del Papa Francisco en el año 2019. Y al final de esa conferencia se irá firmando otra declaración de las religiones abrámicas por las personas ancianas en la sociedad contemporánea y su protección. Y no quiero alargarme mucho, solo quiero decir que el movimiento de los cuidados paliativos para nosotros representa una respuesta a las necesidades de una clase de humanidad que es claramente frágil y que sin el vigoroso espíritu de solidaridad que inspira el movimiento de los cuidados paliativos fácilmente quedaría sujeta a riesgo de marginación y exclusión. Por eso la Iglesia Católica mira con gran esperanza hacia el carisma que inspira los cuidados paliativos, reconociendo el bien que toda humanidad puede realizar de tales cuidados. Y en el movimiento de los cuidados paliativos vemos que la sociedad tiene un alma viva y fecunda que nos recuerda la fuente de la dignidad de cada ser humano. Y por lo tanto, pensamos que hay una responsabilidad cristiana en la promoción de los cuidados paliativos, también porque hoy en día la Iglesia Católica, pero también las demás confesiones cristianas y muchas otras religiones administran un porcentaje significativo de los establecimientos de salud, desde la atención de urgencia hasta el cuidado del final de la vida y también la investigación médica. Y por lo tanto somos conscientes de que inspirados por ese movimiento podemos mejorar mucho el trato con quienes padecen una enfermedad avanzada o terminal. Yo me paro aquí, muchas gracias, y aquí todas nuestras referencias para internet. Muchísimas gracias, doctora Cormoretto. Tengo que excusar a Monseñor Bochatey. Hoy es el día de San Agustín, él es agustino y tiene que celebrar misa en la parroquia de San Agustín, así que lo liberamos, le agradecemos mucho y pedimos por favor a Monseñor Vincenzo Paglia que se acerque al estrado. Sí. Les presento a Monseñor Vincenzo Paglia, es arzobispo, licenciado en Teología, Filosofía y Pedagogía, es actualmente presidente de la Pontificia Academia para la Vida y gran canciller del Pontificio Instituto Juan Pablo II para estudios sobre el matrimonio y la familia. Es consejero espiritual de la comunidad Sant'Egidio. Por su compromiso con la paz recibió el premio Gandhi de la UNESCO, el premio Madre Teresa del gobierno de Albania y el premio Ibrahim Rugova del gobierno de Kosovo. Es periodista, escritor, autor de ensayos religiosos y sociales traducidos en varios idiomas y, como todo italiano, además de hablar todas las lenguas posibles, habla la lengua de las manos. Ustedes saben que los italianos... Sobre todo del corazón. Del corazón, sí. Mejor. Pero le agradecemos mucho su presencia, sabemos que el viaje es muy largo, sabemos que es mucho el esfuerzo que realiza. Tiene una actividad agotadora, lo he acompañado estos días, ya estoy cansado yo. Así que agradecemos mucho su presencia, así como la del staff de la Pontificia Academia para la Vida, sea por el padre Andrea Ciucci, que lo acompaña, que es su secretario, y también por Nunciata Cormoretto, a quien ustedes acaban de escuchar recién. Muchas gracias, verdaderas muchas gracias. Por mí es la tercera vez que llego en Argentina y es la tercera vez que llego a la UCA. Podríamos decir que es el corazón para mí de la Argentina. Muchas gracias a todos ustedes por vuestra paciencia. Yo quisiera expresar mi gratitud por la invitación y por el tema, que
non solo risulta a me particolarmente cercano, perché io soy un viejo de 78 años y con orgullo. Algo no, eso, un joven, no, yo soy viejo. Y deseo que todos ustedes lleguen a esta edad, ¿no? No, para decir que es una dimensión muy positiva. Y yo no tengo ninguna nostalgia de las décadas del pasado. Ninguno. L'unica nostalgia que tengo es si fuera muy sapiente como ahora, sabio como ahora, sería el mejor del mundo. Pero yo soy convencido que las cuestiones relativas a la vejez y al final de la vida, o más bien al paso de la muerte, constituyen una encrucijada en la que convergen diversas dimensiones pertinentes ciertamente a la bioética, ma para mí a todo el pensamiento humano. Si nosotros hoy somos pobres de visión, es porque no hemos comprendido la profundidad y el senso de la vida y de su destinación. La destinación. Cuando uno es niño, quiere buscar diventar joven. Cuando es joven, quiere diventar adulto. Cuando es adulto, quiere diventar anciano, viejo. Y cuando es viejo, la falta de este pensamiento es terrible. Es terrible. Y no es solamente para mí, ma la destinación de mí y de todos los pueblos. Esta falta de pensamiento para mí es una de las razones del desastre del hoy. Por eso yo tentaré algunas pequeñas reflexiones, pequeñas, pero yo que soy convencido que a profundizar este último tiempo de la vida de cada uno de nosotros es muy importante para entender el senso mismo de la vida de los pueblos y también de la tierra, de la creación y del universo. Y la Iglesia Católica y la religión media también tienen una responsabilidad en esto. Nosotros, la Iglesia, no habla nunca del fin de la vida. Somos mudos. Un gran teólogo, von Balthasar, que ha estudiado, dice que el cantier de las realidades últimas es fermato, è chiuso, è cerrato. Tenemos que reabrirlo y con urgencia. Y en este sentido, la vejez puede ayudar en toda esta larga reflexión. Tenemos una oportunidad. El siglo XXI es considerado por los estudiosos como el siglo de la vejez, el nuestro siglo. Yo fui parte de la primera generación de la vejez masiva. Somos millones. Siempre son existidos los viejos, siempre. Pero es la primera vez en la historia del mundo que existen millones de viejos juntos. Malauguratamente
no hay pensamiento sobre esta edad, sobre este nuevo pueblo. No hay pensamiento político, no hay pensamiento económico, no hay pensamiento cultural, no hay pensamiento médico. Un ejemplo, los medicamentos se testan en las personas que tienen de 20 a 50 años. Pero nosotros ancianos somos tenemos muchos medicamentos a nuestro riesgo y peligro. Somos olvidados. No había un pensamiento espiritual. 30 años más son muchos. Es una generación. Y los millones de viejos somos un nuevo pueblo. Como en pasado en la carta geográficas, ¿no? Hic sunt leones. No conocimos. No tenemos un conocimiento, se dice así, carta cadet, toda ciencia galoppat. No tenemos una sabiduría sobre este tiempo. Por eso yo creo que es muy importante empezar a reflexionar. Simone de Beauvoir, por su parte, con el volumen La vieillesse del 1980, rompió lo que ella llamaba la conspiración del silencio sobre los ancianos, que se consumía en la indiferencia, en la creencia común. La vejez permanecía una desgracia y los ancianos desechos para descartar. Y estoy pensando por su propia casa, nuestros ancianos. Nunca he olvidado la amarga afirmación de un amigo, don Orestes Benzi, un sacerdote italiano, uno de los primeros que se enfrentó a la lacra de la marginación de los ancianos. Él decía: Dios hizo la familia, los hombres hicieron los hospicios por los ancianos. Tenemos que estar de la parte de Dios, no de los dueños de los hospicios. Esta final es una crueldad increíble. Los ciudadanos que han vivido por años y años al servicio de la sociedad, a una cierta edad son descartados. Como descartados las cosas que no valen. Los datos nos dicen que en solo 100 años, del 1900 a 2000, los habitantes de los países occidentales han ganado 30 años más de esperanza de vida. 3 veces más cada año, un año más cada 4. Por tanto, el crecimiento del número de ancianos no es en absoluto un retroceso, es un gran logro. En el 2050 los ancianos alcanzarán los 2.000 millones, el 22% de la población mundial. Y si nosotros descartamos el 22% de la población, es peor que la bomba atómica. Es un desastre increíble. Se puede hablar de una auténtica victoria de la humanidad, aún más de un sueño que se estaba haciendo realidad. Dejar de morir jóvenes y casi traspasar las fronteras de la muerte,
que durante siglos han decapitado la vida. Las generaciones que nos precedieron conocieron lo muerto cuando eran jóvenes. Vivieron poco, tanto que en algunas culturas, como las africanas, pero no solo allí, los pocos viejos eran expresión de sabiduría y su muerte una ruina comparable con la desaparición de una biblioteca. Un anciano muerto, es decir, la desaparición de la biblioteca de la UCA. En la Biblia, la larga vida se considera una bendición de Dios. En nuestra sociedad parece ocurrir lo contrario. Una larga vita no solo no se considera una benedizione, sino un naufragio. Una creencia que sigue muy arraigada hoy en día. Tanto es así que podríamos decir que el peor enemigo de la vejez es la idea que todos nosotros tenemos de ella. Todos nosotros pensamos que la vejez es un desastre. Todos queremos estar joven. Una follia, non so, una locura. Al menos por la forma en que tan a menudo se ve a los ancianos a los que casi se penaliza por vivir demasiado, o en cualquier caso se considera una carga, sobre todo para el gasto sanitario o las pensiones, como si los ancianos estuvieran quitando espacio a las generaciones más jóvenes, aumentando el gasto sanitario porque son discapacitados, no estando a la altura de los tiempos. En resumen, una carga demasiado pesada para una sociedad empobrecida. Esta es la irresponsabilidad de la cultura de la mayoría de hoy. Por un lado, el envejecimiento es un éxito para la sociedad. Por otro, es rechazado. Urge una reflexión renovada, una política menos distraída, una espiritualidad más atenta a este nuevo pueblo de los mayores que ha aparecido en el planeta. Muchas personas ya viven más e incluso mejor. Desde luego no todos, al contrario. Y en cualquier caso no existe un paradigma que permita una organización adecuada de la sociedad. No se trata solo de envejecer bien, sino de hacer de este largo tiempo una oportunidad para que todos crezcan en una perspectiva solidaria, fraternal y amistosa. En pleno siglo XX maduró en el seno de la Iglesia una nueva alianza hacia los ancianos. La Iglesia, al optar por proyectarse hacia las generaciones más jóvenes, precisamente a los años de la Reforma Conciliar, corría el riesgo de dejar de lado aquel mundo de piedad y religiosidad popular que marcaba profundamente la vida espiritual de los ancianos. Yo sentía este peligro. Una iglesia giovanilista. Io mi acuerdo a la vigilia de Noel, con un grupo de la comunidad visitamos Papa Juan Pablo II y nosotros a un certo momento yo digo, Padre Santo, ustedes normalmente hablan que el futuro son los jóvenes. No, el futuro somos nosotros ancianos. El número es mejor. ¿Cómo? Tenemos que impulsar una nueva visión. El futuro es una alianza entre los ancianos y los jóvenes.
Él fue colpito de esto. Y digo, la próxima semana, el domingo, yo lo diré al Angelus. Y exactamente esta perspectiva. Y después Juan Pablo II escribió en el 1999 una carta por la primera vez a mis hermanos y hermanas ancianos. Bella. Y en el discurso al jubileo de la tercera edad, dirigiéndonos a los ancianos, el Papa dijo, Juan Pablo II, la Iglesia os necesita. Altro que Descartes. Os necesita. Y nosotros, sacerdotes, cuando examinamos la vitalidad de la Iglesia, si no hay jóvenes, decimos, oh, son los ancianos. Es una crueldad. Es una crueldad. ¿Y por qué hablo anuncio a nosotros? Porque en todas las diócesis hace un sacerdote per los jóvenes y en ninguna diócesis hay un sacerdote per los ancianos que son en número mayor. Papa Francisco entendió esto y por eso quería, y después el libro de Marco Gallo, que el nuncio tiene en su mano, esto, reporta las catequesis de Papa Francisco por los ancianos, por una espiritualidad de nosotros. Yo hablé con él una vez y dijo, Padre Santo, en algunos años ustedes tendrán un nombre enorme de cardinales, de obispos, de pretes, de monjas, de religiosos, sobre 75 años. Ustedes hablan mucho de los abuelos y de los nietos. Ellos, yo creo, no son abuelos. Son ancianos al estado puro. Viven 20, 30 años. Antes tenemos todo. Carro, oficio, trabajo, etc. El día siguiente, nada. ¿Qué significa vivir cristianamente 20, 30 años más? El Papa Francisco, catequesis, inmediatamente. Por eso yo creo, ahora el ejemplo de Papa Francisco, yo quería que sea un ejemplo para todos los responsables de la sociedad. Por eso se trata de crecer en sensibilidad, en inclusividad, en flexibilidad, para hacer frente a estos nuevos escenarios demográficos y vivir el envejamiento como una chance, no como un desastre. Es la vida como bien que nos enseña el Papa Francisco. Las personas mejores deben fomentar en sí mismas una nueva conciencia de la vejez, entendida ya como un periodo residual de la vida. Nosotros ancianos tenemos que mutar, convertirse. Cuando Jesús a Nicodemo dijo, tú debes rinascere di nuovo, renacer de nuevo, esto significa. Nosotros ancianos, viejos, tenemos que redescubrir una vocación para hoy y para los otros. Por ejemplo, yo en estos años pienso mucho más a la muerte mía, no a la muerte. Es un tema que tengo que reflexionar, porque para mí, por ejemplo, la vejez
tiene en relación a las otras edades una marcha más para entender el eterno, para entender la continuidad, para buscar la lleneza de la vida. El mejor, yo lo digo en italiano, nosotros viejos teníamos que decir a ustedes que el meglio debe ancora venire. Esta es una espiritual rica de los ancianos. El contrario del descarte. Está escrito en la catequesis del Papa esto. Lo que parece preocupante para mí es la falta de reflexión sobre la vejez como estación del espíritu, sobre la espiritualidad del anciano, que se convierte a sí mismo en ausencia de reflexión sobre la debilidad o sobre la dimensión no activa del vivir. El magisterio de los viejos sobre l'impazzimento dell'azione, la locura de la acción. Tenemos que hacer. El magisterio de la debilidad es muy serio y es muy importante. Muy importante. No se trata solo de establecer el bienestar psicológico. Muy importante, muy importante. Quizás en el contexto de un cambio de las condiciones sociales y personales. Tampoco se trata de recrear un simulacro de vida activa para las personas mayores. Se trata también de nuestra relación con las personas mayores. Papa Francisco ha querido responder al reto espiritual de la vejez. Ya como arzobispo de Buenos Aires había hablado sobre el tema. Como Papa ha desarrollado aún más su enseñanza sobre la vejez, hasta el punto de instituir una fiesta litúrgica especial para celebrar la figura de los abuelos. Hay una jornada de las Naciones Unidas por la vejez, no por los abuelos. Papa Francisco, con una inteligencia espiritual, con esta fiesta quiere unir la última edad con la primera edad de la vida. Ed es una intuición espiritual muy, muy hermosa, porque, por ejemplo, estas dos edades son las únicas que no pueden vivir sin ayuda. Vosotros adultos o los jóvenes piensan de vivir con la autosuficiencia, la autodeterminación, la autorrealización. Los niños y los ancianos nos enseñan que sin ayuda no se puede vivir. La soledad è una sconfitta, è un desafío, una derrota. La autorrealización de cada uno de nosotros, y cuánto decimos esta palabra a los jóvenes, ma ¿qué significa la autorrealización? Un individualismo a la potenza. ¿Qué significa la soledad? La vejez, en efecto, evoca una condizione specifica di vulnerabilità y de debilitamiento que acompaña inevitabilmente a la acumulación de años vividos y al desgaste de las energías vitales. Sin embargo, no debemos inscribir la prolongación de la existencia en la età tardía en la imagen semplificata de una vida que sobrevive a la pérdida de sus fuerzas y es consumida por sus enfermedades. Esta
abstracción no corresponde a la dinámica real de las edades de la vida. La vida humana en su conjunto comparte en cada edad acontecimientos que le recuerdan su vulnerabilidad constitutiva. Esta consideración nos impide encerrar la vejez en la imagen de una vida residual, como si fuera por definición la edad del peligro inminente, de la supervivencia pasiva, de la planificación vacía, en definitiva, el fin de la existencia. Esta reducción indiscriminada y generalizada se afirma desgraciadamente debido a la presión de conformidad ejercida por una visión ideológica que carga sobre la juventud una idealización de la vida humana tal como debería ser. Involucrada en este círculo vicioso, la vejez persigue el mito de la eterna juventud, ocultando patéticamente su distancia. El efecto de desentonación producido por esta asimilación de la vida activa a una adolescencia interminable ya ha empezado a producir efectos sistémicos de vaciamiento de todos los afectos y de todos los vínculos. Los ancianos, sin embargo, tienen que hacer su parte. Y para mí, la parte de nosotros ancianos es ella de subrayar que todos tenemos que vivir con una esperanza de una fraternidad, de un cuidado entre todos nosotros que es el mejor testigo por los jóvenes. Si nosotros hoy no creemos una vejez bella, ¿qué esperan los jóvenes? ¿Cómo podrían mirar su propio futuro si es un desastre? Por eso tenemos una responsabilidad inmediata de ayudar, de inventar una riqueza a la altura de la humanidad. Muchas gracias. E tengo que subrayar una cosa. En Europa la vejez empieza a 65 años. Y yo lo decía antes al rector, del momento que la UCA cumple 65 años, es bienvenida entre nosotros. Muchísimas gracias, Monseñor Paglia, por su presentación. También agradezco a todos los que han contribuido desde la UCA, a Nunziata Cormoreto, muchísimas gracias, a los distintos miembros de la Pontificia Academia para la Vida, que forman parte, el doctor Leonardo Pucheta, el rabino Schlagen, también forma parte de la Pontificia Academia, la doctora Graciela Moya, Marta Fracapani, ¿quién más estoy olvidando, Graciela, de los miembros de Pontificia Academia? Bueno, creo que de los que estamos hemos nombrado todos los que corresponden. Así que muchísimas gracias a todos los que han colaborado. Hay un primer fruto. ¿Quién dice que la vejez no fructifica? Que se fructifica durante la edad joven o la edad intermedia. También se puede fructificar cuando uno es anciano. El fruto primero va a ser la firma de este convenio de las religiones abrahámicas, donde nos comprometemos entre todos a sostener, acompañar
y proteger a los ancianos. Les pido por favor al Sheikh y al rabino Schlagen que pasen adelante a firmar la declaración conjunta. Io quería subrayar este momento porque las tres religiones abrámicas piensan junto la importancia que toda la sociedad podría honorar los ancianos y, como dijo el Siracide, también cuando pierden il senno, también cuando son psicológicamente problemáticos. Podríamos decir, la sociedad tiene que honorar los ancianos anche cuando tienen el Alzheimer. Son plenamente dignos. Por esto yo creo que este momento es un momento muy importante. Yo auspico que esta perspectiva podría ser de ejemplo a las otras naciones de la América del Sur y de la América Central y también del Norte, porque es una alianza que empieza a renovar la cultura de la edad de la vida y de la destinación de la humanidad. Puoi dirlo? No. Fai un piccolo commento. Mientras vamos haciendo la firma, les leo algunos párrafos del contenido, no todo porque es extenso. Un momentito. Bueno, muy buenas tardes a todos. Simplemente para también comunicar que esta declaración de las religiones abrámicas para la protección y la puesta en valor de la vejez va a ser publicada por uno de los portales más importantes y más leído en idioma español, que es Infobae, mañana o ya pasado mañana, como una declaración histórica que se ha hecho en la Argentina y en el mundo entero, porque no existe una declaración de esta naturaleza, que se va a firmar en español, en inglés, también está la traducción al italiano, y el Monseñor Paglia se lo va a llevar para la Pontificia Academia para la Vida en el Vaticano. Históricamente, las múltiples formas de medir el progreso y la grandeza de las civilizaciones fueron la riqueza y la productividad material de las naciones, la conquista de otros países y la adquisición de territorios, las fuerzas militares, el desarrollo científico, tecnológico y el nivel cultural. Pero en las tradiciones abrámicas, uno de los valores que reflejó la fortaleza moral de un pueblo fue su actitud hacia los sectores socialmente más vulnerables y dependientes. Este valor es el factor que mide la cohesión y responsabilidad mutua en la sociedad, basado en la inversión del esfuerzo y medios por el bien de los otros sin un necesario beneficio que lo promueva, sino por el propio deber impuesto como diferencia específica entre lo humano y lo animal. Las enseñanzas de los textos revelados presentan el concepto de vejez como plenitud en favor de lograr el objetivo de la vida. Por ello los mayores son considerados verdaderos líderes cuya sabiduría los hace maestros de vida. Honrar y ennoblecer a los padres, atesorar sus consejos y aceptar su autoridad se complementa con una profunda gratitud hacia ellos que se expresa asistiéndolos en época de necesidad. La sociedad no puede perder este relevante aporte de los mayores, razón por la cual deberá asistirlos y protegerlos como su verdadero tesoro. Por ello, las culturas abrámicas concebimos la vejez como una etapa de desarrollo, no como un período de la vida condenado a la marginación social. En las fuentes de nuestras tradiciones, la ancianidad no se pretende evadir con eufemismos, dado que no es una instancia marginal, ni tampoco los ancianos intentan grotescamente emular conductas juveniles. Allí, a pesar de las dificultades,
Hay respeto por el mayor. Este tiene un lugar social, ya sea manteniendo su autonomía o bien dignamente sustentado por la comunidad. La sociedad deberá integrar a sus mayores, mejorando su calidad de vida y eliminando toda forma de discriminación social por cuestiones de edad que afecta a muchas personas ancianas. Nuestra sociedad mira con desdén a la ancianidad que vincula con el pasado y lo obsoleto. Sin embargo, la vejez es un futuro para todos nosotros. Honrar hoy al anciano es preparar la futura dignidad con la que aspiramos a ser tratados. Buenos Aires, lunes 28 de agosto de 2023, firmado Monseñor Paglia, Rabino Fisher Slagen, Sheikh Abdallah Cerrilla, Padre Rubén Revelo. Ma faccio una foto. ¿Es spesso una foto? Sí, ahora. Ahora tiene que firmar todas, así que. Esta ya está. Esta para mí. Ahora falta que firme. Sí. Podemos ir pasando una carpeta con todas iguales. Devo fare così. Tutto segnato. Bueno. Muy bien. Es un logro que venimos trabajando ya hace bastante tiempo, estas tres religiones, para mostrar la importancia que tiene para nosotros. Decíamos hoy, en Argentina, como en ningún otro lugar del mundo, los conventillos y los barrios han sido un laboratorio social donde musulmanes, judíos y cristianos celebraban todos juntos las fiestas de todos. Y los chicos se alegraban en el Pesaj, la Navidad o las fiestas propias del Islam, se celebraban como propias. Quizás sea un signo esta Argentina del mundo que deberá ser.